El título del tema de esta mañana es la generación que no conoció ¿a quién? A Jehová. La historia se repite. ¿Cuántos de los que están aquí presentes tienen más de 10, 15 años en el adventismo? Levante la mano. Muchos hermanos. Y seguramente ustedes se darán cuenta que el adventismo de hoy, el adventismo contemporáneo, no es el mismo que el adventismo al cual entramos nosotros hace años atrás. ¿Estoy en lo cierto o estoy mal? ¿Estoy en lo cierto o estoy mal? En lo cierto. Y no es solo mi percepción. Hermano, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Jueces. Abran sus Biblias, esto es solo una ayuda, pero abran sus Biblias. Jueces, capítulo 2, verso 10 en adelante. Abran sus Biblias, por favor. Esto es solo para los que no trajeron Biblia, lo que está en la pantalla. Jueces, capítulo 2, versos 7 en adelante. Ahí nada más tenemos el verso 10, pero vamos a leer desde el verso 7. Por eso es necesario que traigamos nuestras Biblias. Jueces capítulo 2, verso 7 en adelante. Dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron ¿a quién? A Josué. No tenemos por qué despreciar a la generación de ancianos y a los grandes que han estado en el adventismo, hermanos. Pero no solamente que hayan estado, sino cuya fe se funde en la Biblia y en el espíritu de profecía. Esta generación de ancianos, la generación de Josué y los ancianos, creían en la palabra de Dios, en la Torá, y también creían en el espíritu de profecía que estaba en Moisés. Por eso llegaron a la tierra prometida. Y el pueblo que levante la palabra de Dios y exalte también como inspirado el espíritu de profecía, es el pueblo que va a llegar a la tierra prometida. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho. ¿Por quién? Por Israel. Ese es el pueblo que sirvió a Jehová. Verso 8. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero murió el que creía en la palabra de Dios y el que creía en el espíritu de profecía que estaba en Moisés. Hermanos, la generación en el adventismo que había creído por mucho tiempo en el espíritu de profecía como inspirado está desapareciendo. Y Dios nos hace un llamado en esta mañana para que seamos parte otra vez de esa generación. Sigue diciendo la palabra de Dios: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo ¿de cuántos años? 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timán Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida ¿con quién? Con sus padres. Hermano, hermana que nos escuchas, que nos ves, hermanos que estamos aquí presentes, es el propósito de Dios que cuando nosotros, si es también la voluntad de Dios, si nosotros nos vamos a descansar mientras estamos en esta tierra, es el propósito y el plan de Dios que muramos en la fe de nuestros padres del adventismo. Amén. No en la fe ajena y foránea al adventismo, sino en la fe de nuestros padres. La palabra de Dios es clara en el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Y se levantó ¿qué?
Después de ellos, ¿de quién ellos? De los que habían creído en la Biblia y en el espíritu de profecía. Se levantó después de ellos, ¿qué dice? Otra generación que conoció a Jehová. Que no conoció ¿a quién? Que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Dejaron a quién? A Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros ¿qué? Tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y se encendió y dejaron a Jehová, verso 13, y adoraron a Baal y a Astarot. Verso 14, y se encendió contra Israel el furor ¿de quién? De Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya ¿qué? Hacer frente a ¿quiénes? A sus enemigos. La generación que no conoció a Jehová, la historia se repite. El pueblo que se olvide de la palabra de Dios y el espíritu de profecía no va a ser capaz de hacer frente a sus enemigos, a la bestia, al dragón y al falso profeta. Es alarmante que hoy tenemos una generación dentro del adventismo que no conoce el adventismo. Pero hay esperanza, hermanos. Hay esperanza de que una generación que lleva el nombre de adventista del séptimo día vuelva a conocer al Dios que levantó al movimiento del séptimo día, adventista del séptimo día. Amén. No es casualidad que tú y yo estemos aquí. Es que el Espíritu Santo tiene un plan para el más pequeño que ha llegado aquí y para el más grande que ha llegado aquí. Amén. La sierva del Señor, al comentar estos versos, en la revista Review and Herald de mayo 21 de 1895, allí nos describe la terrible situación de aquella generación, la cual se olvidó del Señor Jehová. ¿Queremos saber por qué se olvidaron? ¿Queremos saber? Miren lo que la sierva del Señor dice. Esto es para que nosotros aprendamos. Leo, y dice así: la razón por la cual los hijos de Israel olvidaron a Jehová se debió a que esta generación no fue instruida respecto a, ¿qué dice? A la gran liberación de Egipto por parte de la mano de Jesucristo. Seguimos. Sus padres no les habían contado la historia del cuidado protector divino que había estado sobre los hijos de Israel en sus viajes por el desierto. Se olvidaron de contarles historia denominacional. Seguimos. El Señor Jesús había dado instrucción especial desde el pilar de la nube, poniendo delante de los padres la responsabilidad de enseñar a los hijos los estatutos y los mandamientos de Dios. Se olvidaron de enseñarle los mandamientos de Dios. ¿Cómo están nuestros hijos? Hay un joven aquí que se pueda parar, un padre que se pueda parar junto con su hijo y decir: ¿puedo recitar los 10 mandamientos? ¿Hay alguien? Se olvidaron. ¿Será que estemos repitiendo la historia? Sigue diciendo la sierva del Señor: deberían presentar a sus hijos como prueba del poder divino y realizar las ceremonias que llevarían a sus hijos a investigar y a darles una oportunidad que las obras de Dios se repitieran en ellos. Sí, dejaron ¿en dónde se centraban las ceremonias? En el santuario, exactamente. En otras palabras, dejaron de enseñarles el tema del santuario. Y una de las grandes ceremonias del tema del santuario es el día de la expiación. Nosotros lo sabemos. Se olvidaron de que una de sus doctrinas principales era el día de la expiación.
¿Cuántos adventistas o que llevan el nombre adventista son capaces de explicar el significado del día de la expiación para el pueblo de Dios actual? ¿O nos hemos olvidado como ellos? ¿Será que estamos siendo una generación como ellos? Oh, hermanos, es tremendo lo que está pasando. Sigue diciendo la sierva del Señor: pero los padres fallaron en hacer la parte que Dios les había asignado. ¿Los padres qué? ¿Fallaron los pastores? ¿Los administradores? ¿Los presidentes? ¿Los de sostén propio? ¿Quiénes fallaron? Padres que están aquí. Sí, los que enseñamos tenemos una responsabilidad, pero ustedes también tienen una responsabilidad. Oh, pero ya no tengo hijos, mis hijos todos han crecido. Tienes una responsabilidad con los hijos de los hermanos que están aquí presentes. No les podemos fallar a esa nueva generación que viene. Debemos enseñarles el mensaje de los tres ángeles, el santuario, la ley de Dios, Cristo nuestro abogado. Estamos en el día de la expiación, Cristo nuestro mediador, Cristo nuestra justicia. Amén. No les podemos fallar a la siguiente generación. Si fallamos, se escribirá otra vez más en las páginas de la historia del pueblo de Dios que vino una generación en el año 2011 que no conoció al Dios de la Biblia. Sigue diciendo la sierva del Señor: los padres fallaron en la parte que Dios les había asignado al enseñarles a sus hijos. ¿Con qué dice? Con diligencia. Ándale, hijito, vamos a leer el espíritu de profecía. Vamos a leer la Biblia, el espíritu de profecía. Los padres fallaron en la diligencia. Jóvenes que están aquí, hijos, si sus padres les piden que se entreguen y se consagren al Señor, véanlo como una bendición. Amén. Como una bendición. Sus padres fallaron con diligencia al enseñarles a sus hijos con diligencia para que ellos pudieran ser inteligentes respecto a las obras que Dios hizo con su pueblo en el desierto. Si los padres hubieran sido fieles a su cometido, los hijos hubieran visto la misericordia y la bondad del Señor Jesucristo. Pero los padres precisamente descuidaron la obra que el Señor les había encargado que hicieran. Una vez más, ¿quién? Los padres. Hermanos, no digan: es que no hay quien le enseñe a mi hijo el espíritu de profecía o el santuario o la ley de Dios. No digamos eso, hermanos. Dios en esta mañana nos está diciendo y recordando: a ti te he dado el trabajo de formar a la generación que va a enfrentar el gran conflicto entre el bien y el mal. Sigue diciendo: fallaron en instruirlos respecto al propósito de Dios para con su pueblo escogido. Los padres no mantuvieron presente delante de sus hijos que la idolatría era un pecado y que el adorar otros dioses significaba olvidar a Jehová. Si los padres hubieran cumplido su deber, nunca hubiéramos tenido el registro de una generación que no conoció a Jehová, la cual fue entregada en mano de robadores. Si los padres hubieran llevado a cabo su enseñanza de las ceremonias, de los mandamientos, de la historia denominacional, de su origen y propósito divino por el cual Dios llamó al pueblo de Israel, nunca se hubiera escrito en la Biblia la historia de un pueblo que llevaba el nombre de pueblo escogido, pero que no conocía al Dios que los escogió. Podemos decir entonces, de lo anterior podemos aprender que los hijos formaron esta generación. Vamos rápido, no fueron instruidos respecto a su origen. ¿Será que nuestros hijos, será que los nuevos que están siendo bautizados al adventismo, se les cuenta la historia del gran despertar adventista? De cómo Dios se manifestó entre 1840 y 1844 con señales en la tierra y en el cielo.
¿Cuántos se les contó eso cuando se bautizaron? Levante la mano. 1, 2, 3. Son contadas las personas aquí. Por eso es que a veces, como pueblo escogido, tendemos a pensar que el adventismo no es un movimiento profético, porque no se nos enseñó su origen. Seguimos. No les contaron historia, ¿qué? Denominacional. No les contaron que el pueblo de Israel, Dios lo escogió, pero al mismo tiempo que lo escogió junto con un profeta, amén. Pero saben que hay gente actualmente en el pueblo de Dios que dicen, ¿puedes seguir siendo adventista del séptimo día? Y no creer en qué, en Elena de White como profeta del Señor. Se olvidan de lo que dice la página 245 de Mensajes Selectos, tomo 1, 241, Mensajes Selectos, tomo 1, que nuestros pioneros, cuando iniciaron este tremendo movimiento, se reunían a estudiar la palabra de Dios. Pero una vez que se reunían a estudiar la palabra de Dios, lo que hacían era lo siguiente: llegaban a un momento en la palabra de Dios donde ya no podían entender qué significaban esos versos de la Biblia, y no se quedaban hasta allí, como muchos de nosotros, como muchos del pueblo de Dios que dicen, ay, ahora no entiendo esto, bueno, me voy a esperar hasta ver que alguien más me lo explique. ¿Saben qué hacían ellos? Mensajes Selectos, tomo 1, 241, dice que una vez que estaban allí, se hincaban. Por favor, les encargo este aparato que está sonando. Se hincaban y le pedían, Señor, ten misericordia de nosotros, no entendemos esta parte de la Biblia. Y el Espíritu del Señor descendía sobre Elena de White, y entonces les eran aclarados los versos que no entendían, y así nació el movimiento adventista del séptimo día, amén. Pero ahora en los seminarios están diciendo a los que se van a entrenar para ser pastores del pueblo de Dios, no te preocupes, Elena de White no fue teóloga, sus escritos son una simple herramienta, y es por eso que el pueblo de Dios está padeciendo hambre de orientación profética. Oremos por los que dirigen los seminarios, amén, hermanos, para que busquen la acreditación, no del mundo, sino la acreditación del Espíritu Santo. Otra característica es que no se les enseñó la ley de Dios. ¿No se les enseñó qué? La ley de Dios, ¿se acuerdan? No se les enseñó la ley de Dios. Y ahorita cuando hice la pregunta, ¿cuántos se saben los 10 mandamientos? Pocos. ¿Cómo es posible que el pueblo que Dios llamó para exaltar la ley de Dios no sepamos lo que vamos a exaltar? Que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Dios nos está llamando a despertar. Si seguimos, se olvidaron de hacer las ceremonias, se olvidaron no solamente del día de la expiación, se olvidaron de hacer el sacrificio, se olvidaron de hacer varias cosas. Seguimos. A los padres descuidaron a sus hijos, ya lo vimos, siguiente declaración. Les ocultaron el concepto de pecado, es decir, les dijeron una cosa: si ustedes van y adoran esos como les dicen en algunos países, santos o imágenes, les dijeron, no es pecado. Pero el primer mandamiento lo dice muy claro, igualmente el segundo, que eso es ¿qué? Pecado. Y ahora, hermanos, han surgido varias ideas en el adventismo y varios conceptos, más allá del concepto bíblico, que pecado es transgresión ¿de qué?
de la ley, han surgido varios conceptos diferentes a este concepto bíblico que pecado es transgresión de la ley. Y eso lo vamos a ver adelante. Seguimos, por favor. Se olvidaron de los milagros de Dios. Al parecer, entonces, en el adventismo ha surgido ya una nueva, ¿qué dice allí? Generación. ¿Qué más dice? Que no saben qué es el adventismo. Veamos lo que nos dice el doctor Knight en su libro La castración del adventismo. ¿Cuántos tienen ese libro? Permítanme, voy a sacar aquí unos libros. Este libro, publicado por Apia, La castración del adventismo. La visión apocalíptica y la castración del adventismo. ¿Estamos borrando nuestra qué? ¿Nuestra relevancia? ¿Sí? Y dice allí lo siguiente, en la página 124, dice: la visión apocalíptica y la castración del adventismo no es una obra erudita y pausada, es más bien un sencillo librito para nuestra época y un toque de diana basado en la sensación intuitiva de que el adventismo está apartándose de su senda. Sigue diciendo: y en la observación de que muchos de sus pastores y miembros más jóvenes nunca han oído siquiera acerca de la visión apocalíptica, a la vez que muchos de los más viejos cuestionan si pueden seguir creyéndola y predicándola. Asociación Publicadora Interamericana. Dr. George Knight, historiador contemporáneo del adventismo, da al punto. Se basa este libro en la observación de que muchos de los pastores jóvenes no tienen ni siquiera una ¿qué? Dice, y miembros más jóvenes, de sus pastores y miembros más jóvenes, nunca han oído siquiera acerca de la visión apocalíptica. Es por eso cuando ustedes le preguntan a un pastor y a los miembros más jóvenes, a los que están siendo bautizados, pregúntenle cuántas veces les hablaron del mensaje del primer ángel, qué es la caída de Babilonia, qué es la marca de la bestia, qué es el número de la bestia, qué es la justificación por la fe, que es parte del mensaje del tercer ángel, qué es la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra. Y les van a decir: ¿de qué religión eres tú? Porque la mayoría de ellos ni siquiera han escuchado que Dios levantó al pueblo adventismo al estudiar Daniel y Apocalipsis. Amén. Pero la mayoría de los miembros más jóvenes y muchos de los pastores, dice el historiador, ni aún han escuchado de la visión apocalíptica del adventismo. Esa es una de las razones, hermanos, por las cuales el adventismo está muriendo. Pero hay esperanza, amén. Y nosotros aquí presentes en la Ciudad de México y ustedes que nos ven en pantalla en todas partes del mundo, ustedes son una vez más y todos somos una vez más la esperanza de Dios aquí en este planeta, hermanos. Me da tristeza lo que dice aquí. Aquí dice, hermanos, que muchos de los más viejos, no, allí mismo déjelo por favor, muchos de los más viejos, dice, cuestionan si pueden seguir creyendo y predicando. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon un mensaje del juicio investigador? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon un mensaje de la segunda venida de Cristo en relación con los 2300 días? En el terremoto de la Ciudad de México en 1985, nos dicen aquí unos hermanos. Muchos de los miembros jóvenes y muchos de los miembros ya de edad aún cuestionan: ¿será que puedo seguir creyendo en, le dicen ellos, la señora Elena de White? Y es que se han visto contagiados
con aquellos que van y reciben instrucción y se creen más sabios que el profeta que Dios le dio a la iglesia adventista. Ahora los que tienen grados de educación dicen despectivamente: la señora Elena de White. Hermanos, no es la señora Elena de White, es el don de profecía dado al pueblo remanente a través del profeta Elena de White. ¿A poco tenemos miedo? Hermanos, no tengan miedo de subir al púlpito con su Biblia y un libro o varios libros del Espíritu de Profecía. Este es un libro del conflicto de los siglos de 1913. Lo compré aquí en la calle de Donceles, en la Ciudad de México. En 2 años tiene un siglo. Porque en la revista del Anciano, número 32, están diciendo: evite la tentación de subir al púlpito con un libro del Espíritu de Profecía. ¿Qué tipo de adventistas estamos formando? Una generación que no conoce a Jehová, ni el Dios que sacó al pueblo adventista de las tinieblas en 1843-44. Así de que, hermanos, esta generación ya está, pero Dios no quiere que seamos parte de esa, por favor, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo podremos saber que nos hemos apartado de la fe del adventismo si no conocemos las doctrinas que nos hacen adventistas? ¿Cómo podemos saber que ya nos está predicando la visión apocalíptica si no conocemos cuál es la visión apocalíptica? No, ahí déjenle, por favor, hasta que yo les diga. He aquí los pilares de nuestra fe. En el libro Consejos para escritores y editores, dice lo siguiente: el paso del tiempo de 1844 fue un periodo de grandes eventos. Ante nuestros ojos asombrados se abrió la purificación del santuario en el cielo, relacionándose de forma decidida con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los mensajes del primer y segundo ángel y el tercer ángel, en cuya bandera está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los puntos de referencia en virtud de este mensaje fue el templo de Dios, visto por su pueblo amante de la verdad en el cielo, y el arca que contiene la ley de Dios. La luz del sábado del cuarto mandamiento iluminó con sus fuertes rayos el camino de los transgresores de la ley de Dios. La no inmortalidad de los impíos es un antiguo pilar. Hermanos, aquí se definen los pilares del adventismo. Amén. Cristo es el centro de todo. Podemos resumir de la siguiente manera, hermanos que me están allí, hermanos que están allí, por favor, si ponen atención, gracias. Repasamos los pilares de nuestra fe, por favor. Número 1, la purificación del santuario en el cielo. ¿Quién está haciendo la purificación? ¿Con qué propósito? Para tener un pueblo listo para la segunda venida. Amén. Porque el corazón del adventismo es la segunda venida de Cristo. Y todas nuestras doctrinas giran en relación, todos nuestros mensajes giran en relación a que nos preparemos para cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Amén, hermanos. El mensaje del primer, segundo y tercer ángel, en cuya bandera está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es otro de nuestros pilares. Una vez estaba en una reunión de jóvenes y pregunté: ¿alguien me puede decir qué son los 3 ángeles? Y alguien dijo por ahí: son los que guardaron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Es cierto, estamos viviendo en una generación que no conoce el objetivo por el cual Dios lo ha llamado. ¿La ha llamado? Hermanos, rápidamente, el mensaje del primer y segundo ángel se dieron de 1840 a 1844. ¿Sí? Y no sé si aquí los hermanos tienen las pancartitas por ahí. Pásenmela, por favor, porque quiero enseñarles cómo se dieron esos mensajes. Rápido les voy a enseñar. Esos mensajes no nada más se dieron. Hermanos, este es un mensaje, no. El mensaje del primer ángel y segundo ángel se dieron en base a Daniel y Apocalipsis. Pero ¿saben qué es lo que nos están diciendo ahora? Que el mensaje del primer y segundo y tercer ángel se pueden dar en base a una despensa.
en base a una cajita feliz. No, hermanos, no debemos olvidarnos de la visión apocalíptica del pueblo adventista. Amén. Mientras nos traen las pancartas proféticas. Otro pilar es el templo de Dios, es decir, el santuario. Hermanos, no se olviden de estudiar el tema del santuario, por favor. Lo tenemos en la Biblia en primer lugar. Lo tenemos en el conflicto de los siglos. Hermanos, este libro, vuélvanlo a estudiar, por favor. Aquí están las doctrinas fundamentales emanadas de la Biblia, explicadas. Aquí está el santuario, la ley de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, el sábado, la no inmortalidad. Aquí está. Si quieren compartir el adventismo, compártanlo con este libro también. Amén. No nos dé pena compartir nuestra fe. Hay gente que afuera está compartiendo cada cosa. ¿Por qué nosotros? Suban, hermanos, por favor. Miren, hermanos, quizá lo vean, quizá no lo puedan ver, quizás sí. Esta es la primera pancarta, por favor. Con esta pancarta profética, que ustedes la pueden encontrar referida en Primeros Escritos, página 74, como el cartel profético. Con esta cartel profético se predicó el mensaje del primer y segundo ángel en 1840, 1843 y 1800 al otoño de 1844. Aquí está Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, Apocalipsis 12. El pueblo de Dios fue el resultado del estudio profundo y diligente del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Amén. Y así como inició el pueblo de Dios, así va a terminar, estudiando estos 2 libros proféticos. Amén. No podemos cambiar el rumbo. No podemos ser parte de una generación que no conoció cómo Dios la llamó a la existencia. Después de 1844, nuestros pioneros hicieron esta otra gráfica profética. ¿La puede levantar, hermano? Miren nada más, le ayudo. Yo sé que ahí está. Y aquí ellos pusieron ya el tema del santuario para abajo. Hermanos, el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel abarca el libro de Daniel, abarca el libro de Apocalipsis, abarcan los capítulos que ya les mencioné, abarca el libro de Hebreos, el libro de Levítico, el libro de Daniel referente al santuario. Hermanos, somos un pueblo profético. No tenemos por qué ir a estar buscando nuestra identidad en cisternas rotas. No, hermanos. Gracias, hermanos. Si a alguien le interesa verlas más, van a estar por allá atrás. 300 predicadores adventistas de 1840 al 44, con esas pancartas, movieron al mundo, porque esas pancartas están basadas en Daniel y Apocalipsis. Y es hora que se vuelva a repetir la historia. Amén, hermanos. Es hora que se vuelva a repetir. Creo, hermanos, sinceramente, que esta reunión es para que la Ciudad de México ya no sea la misma. Amén. Hermano, no escuché un amén. Y yo no vengo aquí para que me plazcan, pero digo en el nombre del Señor que a partir de este día, de este fin de semana, la Ciudad de México no tendrá los mismos hijos de Dios dormidos. Tendrá hijos de Dios que se vuelvan a Daniel y que se vuelvan a Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos que nos escuchan en diferentes partes del mundo, oren por este pueblo que está aquí congregado en la Ciudad de México, para que lo use poderosamente en una ciudad cuya población oscila entre los 20 y 25 millones de habitantes, si no es que más. La luz del sábado es otro pilar, la no inmortalidad de los impíos, es decir, que el alma, realmente el alma que pecare, ¿esa qué? Esa morirá, ¿sí? Esa morirá. Hermanos, estos son los pilares de nuestra fe para prepararnos para cuando Cristo descienda en las majestuosas nubes por segunda ocasión. Y no solamente nosotros, sino preparar a un pueblo también.
Pero ahora sucede algo. Como estamos viviendo en una generación en el adventismo que no ha conocido este mensaje, los que predicamos este mensaje ahora nos dicen que nosotros traemos otra doctrina. Y los que fueron bautizados sin este mensaje están en puestos y en cargos y nos están sacando. ¿Estoy bien o estoy mal? Algunos dirán, estás bien mal. No, hermanos, estoy simplemente hablando una realidad. Una realidad. Desde el norte de México, que un servidor ha viajado, hasta el sur de México, los hermanos que están queriendo volver al origen del adventismo están siendo disciplinados por aquellos que se han metido y no saben la doctrina. Y saben una cosa, hermanos, debemos orar por ellos, porque son nuestros hermanos. Y desde aquí les decimos que los amamos, aunque el día de hoy, aquí en la Ciudad de México, van a desfraternizar a hermanos. Pero a todos los que van a agarrar la libreta y van a quitar el nombre, les decimos que los queremos mucho, amén. Los amamos desde aquí, les mandamos un fuerte amén. Amén, porque Dios nos llamó a eso. ¿Sí? Seguimos, hermanos. La misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor grado, ¿en qué dice? En mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 432. Sí, no, ahí déjenle, por favor. Nada más quiero que me den el aparatito ese para saber la hora. Sí, gracias, por favor. Aquí tengo que ver la hora porque miren nada más lo que dice la sierva del Señor, hermanos. La misma desobediencia y fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido mayor luz. ¿Quién es ese pueblo, hermanos? ¿Quién es? ¿Los quiénes? La sierva del Señor, la profeta del Señor nos dice lo siguiente en esta mañana: que la desobediencia del pueblo judaico no se compara a la desobediencia que el pueblo que ha tenido mayor luz, es decir, nuestra desobediencia. Oh, pero ¿qué está? Yo no estoy diciendo nada, está escrito. Ellos desobedecieron, incluso crucificaron al Salvador. ¿Está diciendo, pastor, que nosotros estamos excediendo eso? No, no estoy diciendo yo. La sierva del Señor dice que nuestra desobediencia es de mayor ¿qué? De mayor grado. Hago un llamado en esta mañana, hermanos, a volver a los pilares de la fe aquí en la Ciudad de México. No importa que nos digan lo que nos puedan decir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios está buscando urgentemente un pueblo en cada una de las grandes ciudades del mundo y de los pequeños pueblos del mundo, hombres y mujeres que levanten la Biblia y el espíritu de profecía, porque este mundo está por terminarse. ¿Quién dirá, como dice el himno, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Quiero mostrarles algunas de las pruebas de cómo el adventismo está siendo castrado. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Queremos ser libres en esta mañana. Hermanos, quiero hacer una aclaración. Estamos aquí para defender los pilares de la fe, amén, y rechazar el error, amén. Estamos hartos ¿de qué? ¿De qué estamos hartos? De que se nos mezcle el error con la verdad.
de que nos digan que el pueblo de Dios está bien. Hermanos, Dios ha levantado al pueblo de Dios como vigía para todo el mundo, amén. Y fíjense lo que me comentaba un hermano, y qué sabio ese comentario del hermano. El vigía es el que se ponía en la wall, en la muralla, y decía el vigía: allá vienen los enemigos. Ay, qué miedo, no voy a decir que vienen los enemigos, porque si digo, me sacan de la ciudad. ¿Eso decía el vigía? Y a poco los que estaban adentro decían: si tú nos avisas cuando viene el enemigo, mira cómo te va a ir. Ni mejor que nos avises. Ojalá que no suene la voz de alarma cuando venga el enemigo, porque si tú nos dices cuando viene el enemigo, te vamos a decir que tú eres un alarmista, y ay de ti, te vamos a quitar el puesto de vigía. ¿Le decían eso? Hermanos, la historia se está repitiendo. Dios nos ha puesto como vigías de su mensaje, amén. Pero ahora los que estamos diciendo y alzando la voz de alarma, nos dicen que estamos mal y que somos alarmistas. Hermanos, con estos ejemplos les quiero decir lo siguiente: yo no estoy atacando la fe del pueblo adventista. Estoy mostrando y voy a mostrar cómo la fe que una vez nos dieron está siendo quitada, quizá imperceptiblemente. ¿Está bien? Imperceptiblemente. De tal manera que viene una generación que no va a conocer lo que nosotros antes conocimos. Primer ejemplo, por favor. Esta es la castración del adventismo. Por el tiempo no vamos a pasar a los ejemplos, vamos a pasar eso, por favor. Vamos a pasar eso. Seguimos, ahí está. Es por eso que ahora nuestras doctrinas están siendo atacadas. Ataque Apocalipsis 13, ¿el número de qué? De la bestia. Quiero decir aquí en primer lugar, sé que hay muchas visitas, y quizá muchas visitas son de la religión católica. Dios mandó a Jesucristo para morir por ustedes también, amén. Y quizá Dios ve que su fe es sincera, pero saben una cosa, el error no es dispensado por la sinceridad, dice la sierva del Señor. Por lo tanto, Dios te ha traído aquí, si eres católico o de otra religión, para que con amor sepas la verdad. No tenemos nada contra ti, te amamos, por eso te invitamos aquí. Pero la verdad, como dice, a veces duele, pero más vale que duela que sepamos la verdad, amén. ¿Sí? Así que, miren, en nuestros folletos, por favor, en nuestros folletos, en una escuela sabática, adelante, en esta lección de escuela sabática del año de julio-septiembre de 1989, ahí se nos enseñaba claramente que el 666 es Vicarious Filii Dei. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermanos? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Y miren, aquí tengo la escuela sabática. Si alguien tiene duda, con gusto, aquí está. Y miren, ahí está el scan, por favor. Ahí está. ¿Pueden ver allá arriba donde dice Vicarious Filii Dei 666? ¿Sí pueden ver eso? ¿Sí? En la página 29 dice: el latín es la lengua oficial de la Iglesia Católica. El Papa en la teología católica representa a toda la Iglesia. Se dice que uno de los títulos del Papa es Vicarious Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Al responder una pregunta de un lector, la revista católica Our Sunday Visitor, en su edición del 18 de abril de 1915, respondió: las letras inscritas en la mitra papal, es decir, la corona sacerdotal, son estas: Vicarious Filii Dei, que es el título latino que significa vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostenemos que la Iglesia, como sociedad visible, debe tener una cabeza visible. Entonces, hermanos, cuando se hace la suma de esas letras de la tiara que estaban en la tiara papal, se llega a la conclusión que Vicarious Filii Dei en latín da el número ¿qué? 666. Pero unos años después, fíjense nada más, en esta lección de escuela sabática que se llama Grandes Profecías Apocalípticas, se nos dice lo siguiente: aunque por ahora no conocemos todos los detalles como el significado exacto del 666. ¿Cómo? Sí.
Y aquí tengo, esta es la lección en otro formato, grandes profecías apocalípticas. Aquí sí sabemos, en el 1989. Pero en el año 2002, discúlpenos hermanos, nos equivocamos mucho, ya no sabemos. La visión apocalíptica del adventismo está siendo castrada ante nuestros ojos. Quien tenga duda, aquí están los folletos. ¿Cómo que antes sí y ahora no? Hermanos, Dios necesita de un pueblo que dé el mensaje del tercer ángel tal y como se nos ha dado de parte del cielo. Amén. No importa que los cielos se desplomen. Siguiente ejemplo, por favor. Ataque a los 2300 días, Daniel 9:24. Rápido. Ha salido un nuevo folletito que se llama El futuro del mundo a la luz de Daniel y Apocalipsis. No sé cuántos lo han visto ya. ¿Lo han visto aquí en la Ciudad de México? Bueno, los que son de aquí de la Ciudad de México lo van a ver. Pero saben, aquí se está alterando Daniel 9:24. Daniel 9:24 dice: y se ungirá al santo de los santos. ¿Se acuerdan? Estoy hablando ya con gente que ha estudiado, ¿sí? Se ungirá al santo de los santos para él. Bueno, en Daniel 9:24 la Biblia dice: y se ungirá al santo de los santos. Pero ahora están diciendo otra interpretación: se ungirá un santo de los santos. ¿Saben qué están diciendo? Aquí están diciendo en esta revista que el santo de los santos es el santuario celestial, y que el ungimiento del santuario celestial, de acuerdo a esta interpretación, es cuando Cristo inicia su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Pero ¿qué está escrito? Amén. ¿Qué dice el espíritu de profecía? En el conflicto de los siglos, en el libro Patriarcas y Profetas y Reyes, gracias por la corrección. Elena de Huay en Profetas y Reyes, al explicar ungir al santo de los santos, interpreta que santo de los santos es Jesús, y el ungir al santo de los santos se refiere a su bautismo. Amén, hermanos. Lo único que están haciendo es usando el mismo lenguaje, pero quitando la interpretación que está en los libros del espíritu de profecía y poniendo la interpretación que ellos piensan que es. ¿A quién le creemos, hermanos? Al espíritu de profecía, amén. Porque recuerden cómo surgió la iglesia adventista. Cuando ya no sabían qué significaba la palabra de Dios, el espíritu del Señor descendía sobre la sierva del Señor y les era explicado en detalle la palabra del Señor. Ambos escritos son inspirados, amén. Así de que hay una nueva interpretación. La generación que lea esto va a pensar que esto es la verdad, pero hermanos, la verdad está en la Biblia y en el espíritu de profecía, amén. Seguimos rápido, por favor. Bueno, ahí está el conflicto de los siglos. De hecho, quien quiera una copia de esto, un servidor se las puede dar. Claro, en PowerPoint. No traigo copias para todos. Seguimos, por favor. Incluso en este nuevo matinal que están dando aquí en la Ciudad de México, que se llama Con el poder de su palabra, basado en la nueva versión internacional, en lugar de decir ungir al santo de los santos, en Daniel 9:24 dice: consagren el lugar santísimo. Hermanos, si tú quieres dar un estudio bíblico de la doctrina del santuario, y si quieres que tus hijos, la generación que viene, conozca la doctrina del santuario con esta nueva versión internacional, no la va a poder ni enseñar ni defender. Y en la tarde vamos a ver un tema muy especial de esto. Seguimos rápido, por favor. Daniel 9:27 también es seguimos rápido. En Daniel 9:27 leo aquí, en este nuevo folleto se nos dice que la frase haría cesar el sacrificio y la ofrenda se cumplió 40 años después de la muerte de Cristo. Y que nada más fue en un significado teológico en la cruz, pero que eso se cumplió 40 años después. ¿Saben lo que dice el espíritu de profecía? El espíritu de profecía, otra vez en el libro Profetas y Reyes, dice que la frase haría cesar el sacrificio y la ofrenda se cumplió en el año 31, cuando Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario, y cuando el velo del templo se rompió en dos.
¿Haría César el sacrificio y la ofrenda? Están diciendo ahora, teológicamente se cumplió en la cruz, pero realmente se cumplió 40 años después. Lo que la sierva del Señor nos dice es cuando Cristo murió y cuando el velo del templo se rasgó. ¿En qué? Es cuando se cesó el sacrificio y la ofrenda. Hermanos, el adventismo está siendo atacado de una manera muy sutil. Ay de nosotros si no estudiamos profundamente. ¿Qué material están recibiendo nuestros invitados, los nuevos conversos? Un adventismo torcido, que desconocen la visión apocalíptica del adventismo. Ataque a la expiación, ¿sí? Hermanos, aquí nos habla en ese folleto y nos dice que en la cruz se hizo la expiación final. Este es un tema un poco largo, pero hermanos, si en la cruz terminó toda la expiación, entonces ¿para qué queremos expiación en 1844, como iniciando el día de la expiación en 1844? Creemos que el sacrificio de Cristo es un sacrificio expiatorio y completo, amén, que no le falta nada, que es todo suficiente. Pero así como el cordero era muerto fuera del santuario, así Cristo lo fue. Levítico 16:17 dice que la expiación se haría dentro del santuario, amén. Pero ahora nos están diciendo que toda la expiación se logró fuera del santuario, y entonces la doctrina de la expiación en el santuario es atacada. Esto se llama la nueva teología. Tuvo su origen en 1957 bajo el título del libro Preguntas sobre Doctrina. Hay todo un temario que después un servidor quisiera compartir con ustedes. Es quizá toda una semana cómo nuestra doctrina fue cambiada en 1957. Por eso es que estamos como estamos. Seguimos. Así que ya sabemos que el día de la expiación inició en 1844. Lo dice la sierva del Señor, está en conflicto de los siglos. Pasamos todo esto. Sí, le estoy dando ejemplos nada más. Seguimos, por favor. Ataque a, ¿qué dice? A la ley de Dios. Ataque a la ley de Dios. Ataque a la ley de Dios. Hay una cita, ustedes la pueden ver allí, adelante por favor, donde dice: Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios. La naturaleza del ¿qué? Del pecado. ¿Qué es eso de la naturaleza del pecado? Satanás se esfuerza en presentar de un modo falso la naturaleza del pecado. ¿Qué es eso? ¿Saben una cosa? Hay una definición bíblica de pecado. Pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Pero Satanás dice, no, pecado puede ser otra cosa. ¿Saben cuál es la definición que Satanás está dando actualmente al pueblo de Dios? Dice, no, olvídate, pecado no es la transgresión de la ley, pecado es que no tengas tu devoción con Cristo. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? Unos sí, otros no. Pero hermanos, la Biblia es clara. Pecado es transgresión de la ley. Y la sierva del Señor dice que cuando en la mente se transgrede la ley de Dios, entonces el alma se separa de Dios. Pero la nueva teología dice, no, primero te separas y después transgredes la ley de Dios. La naturaleza del pecado, no se nos olvide, hermanos, es transgresión ¿de qué? Pero en 1957 entró una idea completamente diferente al adventismo. Es la idea, y ahorita la vamos a ver cuál es esa idea que entró. Seguimos. Me espacié, dice la sierva del Señor en el libro Alza tus ojos, por unos momentos en la naturaleza del pecado, en que es, ¿qué dice? ¿Cuál es la naturaleza del pecado, hermanos? La transgresión de la ley. Que no nos digan que pecado es otra cosa. La esencia es transgresión de la ley. Sí, algunos dirán, bueno, la Biblia dice que pecado está en saber hacer lo bueno y no qué. Bueno, ¿y qué es lo bueno? Los 10 mandamientos. ¿Qué es lo malo? Lo que va en contra de los 10 mandamientos. La Biblia dice también, algunos dirán, que pecado es todo lo que no proviene de fe. Es cierto. ¿Y la fe viene por qué? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios en qué se resume? En la ley de Dios.
Toda definición de pecado nos lleva a la ley de Dios. Pero ahora hay nuevas definiciones de pecado. Seguimos, por favor, y vamos a ir rápido. En este libro que se llama El zarandeo del adventismo, que un servidor trae por ahí, en este libro se nos dice, aquí está, miren, ojalá que ustedes lo puedan conseguir. Consíganlo, hermanos, para que yo no les esté nada más pensando ustedes que yo les esté diciendo. No, ustedes consigan este libro, El zarandeo del adventismo. Hay un adventismo antes de 1957 y un adventismo después de 1957. El puro fue antes, el mezclado es después. Consigan este libro, El zarandeo del adventismo. Y aquí este historiador, este escritor anglicano nos dice lo siguiente, que en la época de los 60s, entró un nuevo concepto de pecado al adventismo. ¿Saben qué concepto entró? El concepto de pecado original. ¿Pecado original es bíblico o no es bíblico? No, pecado original es un concepto que dice que el niño cuando nace, al nacer es ¿qué? Pecador. Eso lo inventó Tomás de Aquinas. Pero no, ese concepto no es bíblico. ¿Qué es pecado? ¿En qué momento el niño transgredió la ley? Pero vino con naturaleza pecaminosa. Vino con naturaleza pecaminosa. Hermanos, después vamos a hacer arreglos para que todos estudiemos estos temas de teología que fueron cambiados. Ahí está toda la literatura, ahí está toda la bibliografía. Es por eso que ahora muchas personas, saliendo del sábado de adorar a Dios, van y compran sus papitas y venden su guía de estudio, porque ya no es escuela sabática, y venden la revista ahí, hermano, aquí está, oiga, pero que no es sábado hoy. No, pues yo estoy bien con Dios, tengo mi relación y mi devoción con Jesús. Vender en sábado ya no es ¿qué? Pecado, porque ya estoy bien con Dios. Hermanos, este nuevo concepto de pecado ha implicado la destrucción o la ha implicado la minimización del adventismo. Llega el hermano, el anciano de iglesia, etcétera, escucha el tema y le dice al pastor, ya me voy porque me tengo que ir a trabajar, es sábado. Sí, hermano, con que deje sus diezmos está absuelto. Porque se ha minimizado la ley de Dios. Dios nos ha llamado a exaltar su ley, amén. Por la justicia de Cristo en nuestras vidas, no por nuestras propias obras para que nadie se gloríe. Hermano, voy a avanzar algunas cosas porque ya el tiempo me está ganando. Vamos a pasar ahí, ya expliqué todo esto, ¿sí? Ya expliqué parte de eso. Vamos a pasar más adelante, un poco más adelante. Ataque a la identidad adventista. ¿Ataque a qué, hermanos? A la identidad adventista. Sí, a la identidad adventista. Nos han estado quitando. ¿Cuántos de ustedes, si alguien se llama aquí Oscar Pérez Ríos, y si alguien viene y le quita su apellido Pérez y le quita su apellido Ríos, ¿va a tener identidad esa persona? ¿Sí o no? No. Dios le dio al pueblo de Dios un nombre, pero ese nombre ha ido para abajo y para abajo y para abajo en nuestra literatura. Este es el siguiente ejemplo, hermanos. En la última lección de escuela sabática de 1999, ¿cómo se llamaba el folleto? Lecciones ¿para qué? ¿Para la escuela qué? Aquí está. Lecciones para la escuela sabática. Entrando el año 2000, miren lo que dice: guía de estudio de la Biblia. Y abajo le ponen lecciones ¿de qué? De escuela sabática. Pero ahora los que traigan su lección de escuela sabática, sáquenla y vean si enfrente dice lección de escuela sabática. ¿Lo dice?
¿Lo dice o no lo dice? Hermanos, pasaron casi una década para que el cambio se hiciera. Terminando el 99, es decir, iniciando el 2000, hasta el 99 se nos decía que podíamos estudiar la escuela sabática. En el 2000 se cambió a guía de estudio de la Biblia y abajito con letras pequeñas, lección de escuela sabática. Pero ahora, nuestro nombre, el sábado, más bien, que es el cuarto mandamiento que estaba ahí de sabática, el sábado ya no está enfrente. ¿Dónde estábamos nosotros cuando esto pasó? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Dónde estaban los valientes de Jehová? Los vigías de la ley de Dios. ¿Dónde estaban? Pero hay esperanza, amén, hermanos. Hay esperanza. Un reformador no debe ser rudo, torpe ni burdo, firme en su creencia y con el Espíritu de Cristo tratar o hacer lo posible de que volvamos a las sendas antiguas. Hermanos, somos nosotros los que elegimos a quienes nos dirigen. Pero ahora está la idea de que un pequeño grupo se elige a quien ellos van ahora está la idea de que un pequeño grupo elige y dirige. Es hora de que volvamos a estudiar la lección de escuela sabática. Amén, hermanos. Pero quizá por los tiempos y las sazones, quizá ya no sea imposible. Hay una cosa que no nos pueden quitar. Nos pueden quitar el nombre, pero no la fe. Solo depende de nosotros que la demos y la regalemos. Pero no permitamos más, hermanos, que sigan, como dijo el doctor Knight, castrando el adventismo. Este es otro ejemplo rápido, ya el tiempo se me está yendo. Este es un libro con el imprimatur católico, ustedes lo pueden ver allí. Este es un libro que está allí, con el imprimatur católico. Y en ese libro está una imagen, ¿la pueden ver? ¿Sí? Ahora les presento lo siguiente. Esta es una lección de escuela sabática. No podemos. ¿Recuerdan ustedes que el jueves el pastor habló de infiltración? De alguna otra idea nos quiere meter otra identidad. Pero el pueblo que es fiel permanecerá fiel, amén. Y desechará lo que no venga a la ley y al testimonio. Sí. Debemos estar despiertos. Nuestro mensaje está siendo castrado. Solamente Dios nos puede ayudar, amén. Cristo Jesús, que está intercediendo por nosotros ante el Padre en el santuario celestial, nos dice: venid a mí, los que estéis trabajados y cansados y hartos y desanimados y con lágrimas en los ojos por lo que está pasando en nuestra fe. Venid a mí, que yo os haré descansar, amén. Se levantó una generación que no conoció a Jehová. El diccionario de la Real Academia nos dice: la palabra celebración significa acción de celebrar, o aplauso o aclamación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado más de una vez? Vamos a celebrar la escuela sabática, vamos a celebrar la sociedad de jóvenes, vamos a celebrar el culto. Ahora todo es celebración. ¿Saben de dónde viene ese concepto, hermanos? Miren nada más, incluso el mismo diccionario dice que la palabra celebrar significa conmemorar, festejar una fecha, un acontecimiento, alabar, aplaudir algo, reverenciar, venerar solemnemente con culto público los misterios de la religión y la memoria de sus santos,
realizar un acto, una reunión, un espectáculo, decir misa. ¿Decir qué? Y nosotros siempre mencionando la palabra celebrar, quizás sí, muy ingenuos de todo lo que significa esa palabra. Es una palabra ecumenizadora. Ecumenismo es la idea de unir a todas las religiones y dejar a un lado la identidad que hace únicas esas religiones, con un solo propósito: hacer una sola religión para preparar el camino para perseguir a los santos del Altísimo, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero mire nada más, pasamos rápido. Este es un libro, Celebración Sabática de Grupos Pequeños. ¿Celebración? ¿Decir misa? ¿Qué estamos haciendo? Aquí está el libro. ¿Qué estamos haciendo? Hermanos, hay un himno que desde niño que entré al adventismo me gustó. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad, que el cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Amén. Es hora, hermanos. Por todos lados nos quieren quitar nuestro nombre y apellido, y lo están haciendo, pero no permitamos eso. Ayuno, oración, estudio de la Biblia y espíritu de profecía. Amén. Espíritu de profecía. Miren nada más. Adelante, por favor. En el libro Los Documentos del Concilio Vaticano II. Aquí está el libro. En este libro nos dice que en 1962 al 65 en Roma hubo un acuerdo que se iba a reformar la liturgia, dicen ellos, la manera de que el culto se llevara a cabo, y ya no iba a ser adoración, sino iba a ser celebración. ¿Y qué celebración? Aplausos, alegría, fiesta, hasta misa. Y ustedes pueden ver allí en esas páginas, ya por el tiempo no lo voy a leer, donde dice, en esta reforma dice la celebración plena, activa y comunitaria. Ahora, en lugar de adorar a Dios, se iba a convertir en fiesta. Por eso ahora casi la mayoría de nuestros cultos juveniles son fiesta. Nuestros campamentos casi son fiesta, por los conceptos que hemos agarrado de Roma. Pero una vez más Dios nos hace el llamado: volved a mí y yo os volveré a vosotros. Una vez más, en la gran ciudad de México, Dios está llamando a un pueblo fiel. Depende de nosotros que sigamos estos consejos. Seguimos adelante, por favor. Ya estamos por terminar. En este libro que alguien me dio, no tengas miedo, Jesús viene pronto, dice, bienvenidos, la bienaventuranza de la gran, ¿qué dice allí? De la gran celebración, de la gran misa. ¿Qué es la gran celebración? Aplausos, fiestas, espectáculos. Hermanos, por todos lados el enemigo, como dice Apocalipsis 14:12, se fue a hacer guerra ¿contra quiénes? Contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? Pero hermanos, nadie nos puede quitar nuestra fe, al menos que nosotros la regalemos. La regalemos. Seguimos, por favor. Estos son ejemplos. Esto es muy interesante. Dice aquí los 10 mandamientos originales según Éxodo 23 al 17. Y dice, por ejemplo, el 9 dice el 10 dice no codiciarás. ¿Ese es el mandamiento original? Hermanos, tengan mucho cuidado con los mandamientos que se están aprendiendo sus hijos. Allí dice que el mandamiento original es, en el cuarto dice, recordarás mantener el sábado como día sagrado. ¿Ese es el mandamiento original? ¿Qué mandamientos están aprendiendo nuestros hijos con esto de las nuevas versiones, con esto de las nuevas orientaciones de nuestra literatura? ¿Qué mandamientos están aprendiendo nuestros hijos? ¿Qué mandamientos? Mutilados, mande.
Exactamente, dice, acuérdate del día del sábado para santificar. Aquí está con un significado diferente. Pero aquí está la palabra santificar, está la palabra está omitido la palabra santificar, y no dice no harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, etcétera, etcétera, ni tu animal, ni nadie más. Está omitido. ¿Pueden ser esos los 10 mandamientos originales? Ha llegado el tiempo que el pueblo de Dios despierte. Estamos viviendo en una generación del adventismo que no conoce su mensaje. Dios nos ha llamado aquí para que caigamos de rodillas ante Él, pedirle perdón por lo que hemos dejado de hacer. Nosotros somos los culpables. No volteemos arriba a nadie más. Nosotros somos los culpables por no estudiar la Biblia y el espíritu de profecía. Y miren, con esta cita ya termino. La cita de la Biblia. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Aquella generación fiel fue reunida con sus padres. Dios está buscando una reunión otra vez. Cuando Cristo venga por segunda ocasión, está buscando que esa reunión sea una reunión de fieles con fieles. Amén. ¿Cuánto queremos estar allí, hermanos? Amén, gloria a Dios. Como vigías, Dios nos ha puesto no abajo de la muralla, sino arriba. Si ves la flecha venir, Ezequiel 33, y no dices nada, la sangre de los que están adentro de la ciudad será sobre ti. Pero si ves la flecha venir y has advertido al pueblo, entonces la sangre del pueblo será sobre ellos mismos y tú serás librado y Dios no te pedirá nada. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana.